¿Qué tal? Soy Roberto Rodríguez. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en El Mundo en 7 días a través de FM Mundo Live. Nuestra comunidad crece semana a semana. Muchísimas gracias por darnos like y por sumarse para poder compartir más de nuestros contenidos. Hoy hablamos del suicidio, enemigo silencioso. Hoy hablamos de lo que está ocurriendo con los jóvenes y el suicidio. ¿Dónde están esas alarmas, esas luces rojas que debemos tomar en cuenta antes de que llegue un desenlace fatídico a la vida de un miembro de nuestra familia, a uno de nuestros amigos? Hoy estaremos conversando con Esteban Ricaurte, es psicólogo y especialista justamente en la materia. Los invitamos a que nos acompañen. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir de inmediato este espacio del mundo en 7 días. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Muy bien, gracias por una vez más estar con nosotros en este espacio que cada vez va tomando mayor impulso y retransmisión en diferentes partes del Ecuador y del mundo, en nuestras diferentes plataformas, tanto de tierra como digitales. Desde este espacio vamos a conversar hoy con Esteban Ricaurte, psicólogo, experto en salud mental de jóvenes. Hoy que se habla mucho de lo que está ocurriendo al iniciar un nuevo año, a la finalización de un año, la tasa de suicidio se dispara. Y hoy con este tema del COVID, la gente está realmente desconcertada. Solamente para un poco contextualizar, se han venido estableciendo metas por parte de las autoridades sanitarias a nivel mundial, Organización Mundial de la Salud, FDA, ministerios, etcétera. Con la primera vacuna, descubrimos la vacuna, no, con la siguiente, no, espérate la tercera, no, la cuarta, no, el tema del desempleo. Y para centrarnos ya en los jóvenes, los padres con los problemas que acarrea el estar 24/7 bajo el mismo techo, el teletrabajo, el teleestudio, etcétera. Gracias por tener esta invitación. Son muchas las preguntas que desembocan en una terrible solución para muchos, que es el suicidio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Mucho gusto y gracias por la invitación. Claro que sí, encantado de conversar un poquito aquí. Cuéntanos un poco, primero a nivel de cifras, ¿cómo han estado los suicidios el año anterior, a diciembre, que es una época complicada, donde viene Navidad, Año Nuevo, y mucha gente encuentra en esto la mejor manera para esquivar los problemas? Sí, a ver, las estadísticas son en realidad un poco ambiguas en este sentido porque no siempre reflejan del todo, ¿no?, lo que pasa. Sin embargo, lo que es siempre importante tener en cuenta es que hay que poder comprender una problemática para saber primeramente qué hacer con ella. Es decir, es bien importante entender que la depresión en sí misma no es una categoría muy única, es decir, siempre está adjunta a otro tipo de desorden, es decir, está acompañando otro tipo de problemáticas, ¿no? Y también es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de suicidio, lo grave en esto realmente tiene que ver con personas adultas, jóvenes, lo que fuera, que sobre todo reflejan un serio conflicto de tipo familiar relacional. ¿Sí? Si bien problemas como el COVID o desencadenantes como diciembre siempre se disparan las estadísticas y los índices, esto solamente es una exacerbación, ¿sí?, del problema y no necesariamente el problema. Entonces podría ser equivocado pensar que COVID igual suicidio. Ok, entonces contextualizando aquello, el suicidio es como un punto final, pero hay una serie de síntomas, hay una sintomatología previa en la cual se viene manifestando. Es decir, una persona no se levanta de un día a otro y dice, hoy me voy a suicidar, sino que esto es como una consecuencia de una serie de actos. Lo entiendo de esa forma. Así mismo, exactamente. El suicidio es un problema sistemático, progresivo. Se va construyendo, se va constituyendo y con el tiempo vienen desencadenantes. Diciembre es uno de ellos porque normalmente es una época familiar, afectiva, movilizante. Y básicamente con la pandemia lo que pasó es que, claro, las personas que presentaban serios o reflejaban problemas de tipo, digamos, familiar, tenían que estar todo el tiempo encerrados con la parte del problema, por decir así, ¿no? Entonces, sí, el suicidio siempre es sistemático, es progresivo y se va generando. Y viene un desencadenante, como decías tú, habitualmente diciembre, y se disparan las estadísticas.
Ahora, Esteban, ¿dónde empezar a poner alerta en nuestro comportamiento? Es decir, hoy cuando estamos abocados a estar compartiendo muchas más horas de lo que vivíamos antes, hasta hace 2 años, en lo que hoy esta es la nueva realidad. Esto no es que vamos a poner un reset y vamos a regresar al año 2019 y vamos a volver a estar... No, no. Vamos a seguir, el COVID nos va a acompañar de largo y hay que aprender a convivir con esta enfermedad, pero ¿cómo hacer entonces para poder detectar cuando empezamos a tener problemas, como tú bien lo decías, de depresión, que es el compañero, la depresión y la ansiedad es de lo que más se habla hoy por hoy? Sí, esta pregunta es bien importante. Siempre es importante detectar alertas, es decir, sobre todo si hablamos de edades adolescentes, por ejemplo, siempre es importante ver que las áreas de funcionamiento de estas personas estén bien. Es decir, que en el área, qué sé yo, escolar responda, que en el área social responda, que en el área familiar haya una respuesta. Catalogamos un problema cuando todas las áreas de la vida de la persona están alteradas. La persona deja de relacionarse por estar, por ejemplo, en aislamiento consigo mismo. La persona deja de salir o deja de tener un rendimiento relativamente adecuado académicamente por este problema. Entonces, cuando este problema empieza a contaminar las otras áreas funcionales de las personas, podemos entender como una alarma. Siempre es súper importante de todas estas variables evaluar la variable social, es decir, cómo se está relacionando la persona con su contexto, con su entorno familiar y social. Ese es un indicador bien importante porque el suicidio tiende casi siempre a generar primeramente una de las características es a veces el aislamiento, ¿no? Entonces, el aislamiento fue muy potencializado por la pandemia. Entonces, a veces esto es importante tener en cuenta y también saber un poco el historial familiar de la persona. Sí, estas cosas son importantes tener en cuenta. De ahí mucho más alarmas no hay y eso es lo peligroso. Entonces, Esteban, ahí me voy a meter en un tema que lo acabas de mencionar como diría yo, como el gran paraguas de esto, que es las relaciones, cómo me voy relacionando. Antes de esta pandemia, voluntario o involuntariamente te relacionabas o te dejabas de relacionar. Hoy te obligaron a no relacionarte presencialmente, pero existe este relacionamiento digital o este aislamiento del contacto humano y acercarte a lo digital. ¿Cómo poder detectar en estos momentos donde hay ratos donde te sientas a la mesa y está todo el mundo de estas, no solo chicos, grandes chicos, cada uno está viendo su cosa y no cruzas palabra? Entonces, estás en contacto, te estás relacionando, estás aislado. Sí, y esto es bien interesante, Roberto, que lo plantees, porque en una opinión más bien personal, más complicada que la pandemia fue el confinamiento, propiamente, ¿no? Demostramos los seres humanos que no estamos preparados para el confinamiento. España no pudo, Italia no pudo, Ecuador no pudo, Brasil no pudo, Argentina no pudo. Entonces, el confinamiento es significativamente angustiante, sí, es complicado. Entonces, pasa esto. Las personas que tienen sensibilidades previas, no con la pandemia, con el confinamiento, exacerbaron su sintomatología y en muchos casos se presentaron, esto pasa tanto a nivel comunitario, a nivel consulta, donde las sensibilidades, sea ansiedad, sea depresión, sean desórdenes alimenticios, se exacerbaron mucho producto de este aislamiento, porque si bien hay relacionamiento digital, algo que me parece que también ha quedado muy claro es que no tiene la misma calidad del relacionamiento personal. Indudablemente eso es lo que ha tocado, no ha habido de otra. Pero en este sentido no hemos podido evitar que los niveles de malestar se exacerben. Yo no diría que por esto se da, no, por esto se exacerba. Ok, ahora, pero es decir, ¿cómo poder detectar y cómo poder poner, cómo poder como padres estar alertas de que algo está ocurriendo? Porque nosotros que venimos de una generación que adoptó lo digital, versus los chicos hoy que son nativos digitales. Ellos nacieron con la tecnología. Yo vengo del cassette y del acetato. Los chicos vienen, o sea, ya nacieron con un aparato digital, iPod, iPad, Samsung, lo que sea la marca, pero ya estaban con esta digitalización. Entonces, para ellos es muy normal esto, lo que para nosotros es un objeto ajeno al relacionamiento, llamémoslo normal para nosotros, pero para ellos ese es su relacionamiento normal. ¿Cómo darte cuenta de que ese relacionamiento está ya siendo perjudicial para el chico?
Esto es bien importante también y justamente esa es la disyuntiva que hemos tenido con esta pandemia, ¿no? Sí, a ver, creo que un aspecto bien importante para padres, madres poder detectar es que si bien estos chicos tienen relacionamientos digitales, asegurarse con las adecuadas medidas de bioseguridad que tengan espacios de recreación personal, digamos, también, que no centralicen su vida en iPhones, en iPods, en Samsungs, ¿no? Porque si bien es una manera de relacionamiento, no tiene la calidad que tiene el relacionamiento personal. Entonces, alguna sugerencia que siempre es importante y que también hemos visto que presentan mejorías bien importantes es cuando fomentamos que estas personas, que estos adolescentes salgan con todas las medidas de bioseguridad, pero que salgan o inviten amigos a la casa o vayan donde amigas a la casa y fomentar, en lugar de fomentar más relacionamiento digital, permitirles que si bien tienen relacionamiento digital, también tengan la posibilidad de tener calidad de relacionamiento, salir un día, invitar amigos, estar, conversar, para poder fomentar esto. Es increíble el indicador de mejoría que eso ha presentado en las horas de consulta con las personas que sencillamente salieron a relacionarse un rato, ¿no? De manera presencial, además del relacionamiento digital. Entonces, y algo que siempre nosotros decimos a padres y madres es que con las respectivas medidas de bioseguridad, pero que los hijos adolescentes siempre tengan espacios de relacionamiento social. Yo creo que una de las poblaciones más afectadas con esto fueron niños y adolescentes. Por eso el tema de escolaridad ahora está marcado. Hacerles regresar, porque el daño psicosocial es muy grave. Entonces, en ese sentido, es bien importante que puedan tener espacios de relacionamiento con iguales. Y Ahora, siempre en casa espacios de discusión. Ahora, dentro de esto y atacando la problemática de los jóvenes, el llamado hoy bullying ha existido toda la vida, le van poniendo nombres que son un poco más fancy, más, más, más bonitos para decirlos, pero el tema de que te hinchen en el colegio ha pasado toda la vida y nos ha pasado absolutamente a todos. Ahora, antes, cuando tú tenías un problema en el colegio, llegabas a la casa y el problema se quedaba en el colegio. Hoy el problema te persigue. Hoy, más aún, cuando estás con el encierro, entonces te empiezan a hacer la cosa, te cogen la foto, te la cambian, te la tergiversan, te empiezan a hacer memes y tienes un bullying digital que te va llegando y va mermando tu autoestima de una manera violenta y salvaje. ¿Cómo darnos cuenta de que, y claro, yo sé que es la pregunta del millón, Esteban, cómo darnos cuenta que este familiar nuestro, este hijo nuestro está sufriendo, está siendo víctima del bullying o que está generándole bullying a otra persona por el simple afán de desahogarse de la frustración del encierro? Sí, sí, esto es bien importante y es verdad, ha existido toda la vida, se le ha cambiado de nombres, pero es lo mismo. Hay una característica bien interesante con el bullying, porque claro, una cosa es que a una persona le hagan bullying toda la vida y otra es que, como hablábamos del suicidio, que el bullying sea sistemático, que sea recurrente, constante, seguido, ¿sí? Esto casi siempre es bien importante, Roberto, es que el bullying no es aleatorio. Cuando el bullying es sistemático y progresivo, siempre son con niños, niñas o adolescentes que tienen algún tipo de vulnerabilidad en el ámbito familiar. Okay. Entonces, lo más importante siempre con menores de edad es formar redes en común, es decir, familia y colegio, nunca ni uno ni otro. Cuando hablamos de menores de edad hay que rodearles, digamos, ¿no? de un contexto de seguridad que tiene que ser contemplado tanto por la entidad educativa como por la familia, porque son menores de edad, población prioritaria, población vulnerable. Y ¿por qué hacemos esto? Porque si hablamos de que el bullying es progresivo y sistemático, hay temas familiares, eso nos obliga a involucrar a la familia en el problema, a que la familia sea parte de la solución en conjunto con la institución, porque muchas veces la familia dice, no, eso tiene que resolver en colegio, y el colegio dice, no, eso tiene que ser desde la casa, entonces es al revés. Tienen que los dos poderse integrar para formar un margen, un contexto de seguridad alrededor de los o las adolescentes y generar actividades al respecto. Lo que siempre sugerimos es que es bien importante que en las familias se hable sobre las personas que hacen bullying. ¿Sí? Niños, niñas, adolescentes que lo hagan, son las familias las encargadas de en casa manejar este problema, el colegio con sus normas, pero en casa, porque tanto las personas que sistemáticamente lo sufren como las que sistemáticamente lo ejecutan, casi siempre están mostrando algún tipo de sensibilidad o vulnerabilidad. Y ese es otro tema también a tocar, porque normalmente el bullying se lo aborda desde la persona que está siendo víctima de, pero la persona que lo ejerce también, y desgraciadamente hay que poner los puntos en las IES, en nuestra cultura latina, siempre se ha tendido, hay una tendencia a elogiar al más fuerte y
y proteger al desvalido, pero si nuestro familiar está dentro del círculo del más fuerte, llamémoslo así, del buleador, digamos, no nos llama la atención. Nos llama la atención cuando es buleado, pero cuando él es el que bulea, poco, no te digo que no se reclame, no quiero meter en saco roto, pero me entiendes lo que estoy tratando de decir, Sí. lo que implica esto. Sí, este punto es bien importante. Es tan importante detectar la persona que sufre el bullying como aquella que le ejecuta. De la misma importancia tienen que tener, y las familias tienen que tener el mismo nivel de participación en el cambio. Sí, esto es bien importante, porque de lo contrario nosotros colocamos toda la responsabilidad de esto en quien ejecuta el bullying o quien lo recibe, y son menores de edad. Entonces, es súper importante que los colegios puedan tener espacios con las familias, tanto de quien lo ejecuta como de quien lo recibe, y generar un espacio de contención, reflexión, detección si hay otros factores implicados en esto, que habitualmente es así cuando el bullying es sistemático, ¿no? De tanto el ejecuta como el que lo tiene. Entonces, es importante valorar todas las variables que estén dentro de casa, que estén pasando, porque sobre esas variables son las que hay que intervenir. ¿Sí? Y es importante ponerle tanta atención al que ejecuta como al que recibe, porque los dos están mostrando algún nivel de sensibilidad o vulnerabilidad en donde las familias todavía no han encontrado la manera de participar adecuadamente en el cambio de este fenómeno. Dicho esto, la pregunta complicada es, ¿existe algún tipo de guía de puntos clave a observar por parte de las familias, por parte de los amigos, por parte del entorno cercano, de que alguien estaría cerca a cometer un suicidio o sería vulnerable a cometer un suicidio, un poco en favor de levantar estas alertas en el camino y poder decir, mira, a esta persona le está pasando esto, esto y esto, y esto pueden ser avisos previos, porque, y corrígeme, porque la máxima dice que la persona que se va a suicidar nunca dice que se va a suicidar. La persona, cuando se suicida, es un tema prácticamente silencioso, si cabe el término. Sí, y eso es lo difícil justamente en el suicidio, que las personas que terminan ejecutándolo no han tenido muchos intentos anteriores. ¿Sí? A ver, creo que una directriz que es bien importante es entender que la tristeza no es sinónimo de suicidio. La tristeza es una emoción natural, instintiva, que la tenemos todos y que nos sirve para la filiación y demás cosas. Entonces, la tristeza, al ser una emoción básica, un instinto, está para favorecer la supervivencia, no para extinguirla. El vacío, el suicidio es un sinónimo de sinsentido, de vacío existencial, digamos, no de tristeza. La tristeza es algo que está ahí por alguna razón. Cuando nosotros estamos con personas que tienen algún riesgo de suicidio, normalmente el mensaje que dan es que no ven, no sienten, no tienen un sentido en la vida. Y el indicador más grave es que hacia el futuro no hay nada. O sea, no ven nada, que nada pueda cambiar en el futuro. Estos son dos indicadores importantes que hay que poder ver en el discurso de las personas, ¿no? Así, yo siento que no hay nada en la vida, esto no va a cambiar, y además tengo una sensación de sinsentido, de que no puedo conectarme con nada, que nada en mi vida tiene sentido. El suicidio no es sinónimo de tristeza, sino de sinsentido y de vacío. Entonces, esas dos cosas son las que hay que poder detectar en el discurso de los adolescentes, que habitualmente lo dicen. Entonces es importante saber, bueno, ¿qué tienes pensado tú para después? ¿Qué sé yo? Yo quiero en Navidad hacer esto, o quisiera cuando sea grande hacerlo de acá. Cuando hay visión al futuro, es un factor de protección. Yo creo que esa es una luz bastante clara para poder tenerla presente. Te agradezco muchísimo, Esteban, por tus criterios. Esperamos haber aportado también a nuestra comunidad con esta entrevista en favor de tener una comunidad más sana, tener una comunidad propositiva que trabaja hacia el futuro. Te agradezco de verdad. Esteban Ricaurte, psicólogo, experto en salud mental de los jóvenes. Gracias por haber estado con nosotros acá. No sé si algo más quieras acotar antes de concluir. Agradecer, Roberto, también la invitación, encantados, y siempre esto, ahora que hemos tocado este tema, es bien importante tener en cuenta la situación social de las adolescentes, y además de esto, valorar si es que ellos tienen visión al futuro y tienen un sentido en la vida, un sentido propositivo, son las mejores alertas. Y siempre todo está en familia. Por suerte, en ese sentido, siempre que la familia haga cosas, los adolescentes son muy vulnerables a cambios positivos. Entonces, siempre está en nuestras manos prevenir el suicidio. Te agradezco muchísimo. Vamos con más en este espacio. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados.
No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021.